Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Chávez, soy nutricionista de Libera y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y nos vamos a basar mucho en la coyuntura que estamos viviendo. Este tema, la verdad, lo han estado pidiendo, lo han estado solicitando un poco en general algunos pacientes y también lo han estado pidiendo en general algunos seguidores, así que vamos a empezar manejando el tema del COVID y la nutrición, enfocada 100% en adultos mayores. ¿Ya? Así que espero realmente que les agrade. Igual ustedes saben, como en todos los lives, que pueden realizar preguntas en la parte de abajo para que pueda absolverles las dudas que tengan. En realidad, no se olviden que estamos enfocándonos un montón en temas de adulto mayor, así que pueden hacernos las preguntas que necesiten y aquí vamos a absolverlas conforme vayamos desarrollando el live sin ningún problema. Hola Loria, ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratitito para que vayan entrando más personas, de todas maneras, para darles más tiempito. Ahora, para contarles un poco en general, lo que he venido atendiendo frecuentemente en toda esta pandemia han sido adultos mayores post-COVID, es decir, adultos mayores en las que o quieren, digamos, incrementar su sistema inmunológico, evaluar a sus familiares adultos mayores para realmente cerciorarse de que su sistema inmunológico esté lo suficientemente fuerte, que ellos estén bien nutridos para poder tener un respaldo ante cualquier adversidad que se pueda presentar en el camino, independientemente de COVID o en general, ¿no? Ahora, también lo que he estado atendiendo son pacientes adultos mayores que vienen posterior a la enfermedad o cuando ya están culminando la etapa, digamos, crítica del COVID, en la que ahí nosotros entramos a tallar mucho con tratamientos nutricionales o también fomentamos algunos nutrientes en particular como para también ayudar al paciente a su recuperación y a que su sistema inmunológico, por así decirlo, siga batallando y luchando contra el COVID. Ahora, de todas maneras, lo que nosotros tenemos que ver es qué tenemos que prevenir aquí, ¿no? ¿Qué se tenía que prevenir en los adultos mayores con el COVID? ¿Qué pasa post-COVID? ¿Qué sucede con el adulto mayor post-COVID? ¿Cuándo ha sido leve? ¿Cuándo ha sido algo grave? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es muy importante saber y conocer en qué momento podemos realmente contactar a un nutricionista para poder apoyarnos en ellos y darnos cuenta realmente si es que necesitamos un apoyo nutricional en estos casos. Porque es importante, a veces creemos que como es un virus en realidad tal vez no es necesario, ¿no? Pero sí, en realidad sí lo es y ahora vamos a hablar y vamos a indagar bastante en esto para que ustedes poco a poco vayan manejándolo y igual siéntanse libres de hacernos las consultas que necesiten. Ahora, vamos a conversar primero sobre la parte preventiva, en realidad, del coronavirus, ¿no? Nosotros tenemos que, en realidad, para poder prevenirlo, sabemos todos los protocolos que tenemos que seguir. Esa parte no la vamos a conversar ahora, pero en general, ¿cómo entra la nutrición a tallar aquí, ¿no? Nosotros podemos hoy iniciar hábitos alimenticios saludables y ya empecé a incrementar mi sistema inmunológico. En realidad, lo importante es justamente detallar que lo que nosotros queremos es, si no han empezado ya con hábitos saludables, es el momento de hacerlo para poder empezar a incrementar o fortalecer o mantener el sistema inmunológico fuerte, ¿no? Mantener ese sistema inmunológico lo más resistente posible para poder batallar ante cualquier adversidad que se pueda presentar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Hay diferentes puntos. No solamente son temas nutricionales para fortalecer nuestro sistema inmune, sino también tenemos, por ejemplo, diferentes alimentos y nutrientes en particular
que ayudan a incrementar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, la vitamina D, nosotros, como bien han escuchado varias veces, porque creo que lo han puesto en varias instituciones de salud, que en realidad la vitamina D nosotros la recibimos los rayos solares y nosotros internamente sintetizamos la vitamina D, es decir, nosotros la producimos en nuestro cuerpo a raíz de los rayos solares. ¿Alimentos que nos las dan? Sí, nos las pueden dar los lácteos, pero es muy poquitito. Es decir, no llegamos a cubrir nuestro requerimiento. ¿Ya? Entonces, es ahí donde podemos empezar a tener un problemita si es que no estamos expuestos al sol, aunque sea unos 25 o 30 minutos al día. Ahora, otro punto importante también para fortalecer nuestro sistema inmunológico son los probióticos. ¿Qué alimentos nos dan probióticos? Por ejemplo, los alimentos fermentados, los encurtidos, el chucrut, por ejemplo, también nos los da el yogurt. Son alimentos que nos proporcionan probióticos y que van a fortalecer también nuestro sistema inmune. Ahora, tenemos también el zinc. El zinc es un mineral que antes de la pandemia considero que no se le daba la importancia de vida. Ahora, como ya todo se empezó a hablar y fomentar mucho el tema del sistema inmunológico, se empezó a tocar el tema del zinc, el cual es un mineral súper importante y en realidad tener una deficiencia de zinc es un poco difícil de tenerla. Normalmente todos lo llevamos a cubrir perfectamente si tenemos una alimentación balanceada y equilibrada. ¿Cómo cubrimos el requerimiento de zinc? Tenemos que las menestras, por ejemplo, si nosotros tenemos un consumo habitual de menestras, estas nos proporcionan una excelente cantidad de zinc. El quión, por ejemplo, que siempre se habla de sus propiedades en general para defender a nuestro organismo ante cualquier adversidad, y el quión tiene propiedades extraordinarias, también desinflamantes, que en realidad el quión se caracteriza por tener una excelente cantidad de zinc también. Así que es súper importante tenerlo en cuenta. Las semillas, por ejemplo, las semillas de calabaza, son unas que también tienen excelente cantidad de zinc, las semillas de girasol también. Así que si tenemos una alimentación variada y equilibrada, como nos damos cuenta, podemos cubrir el requerimiento de muchos nutrientes. La vitamina C es una vitamina que hoy en día creo que se ha mencionado en todo aspecto para el sistema inmunológico. Hay personas que consideran importante tomar un suplemento. En este aspecto, a mi modo de ver, la vitamina C es una de las vitaminas que menos deficiencias se tienen, ¿no? En realidad la vitamina C se cubre realmente con la alimentación. Si nosotros consumimos ensaladas de verduras frescas y le colocamos un poquito de tomate o un poco de pimiento, estamos cubriendo una excelente cantidad de vitamina C. Si comemos limón, naranja, camu camu, por ejemplo, lima, la mandarina, las fresas, son excelentes cantidades de vitamina C que tenemos que considerar y que realmente, por no decirlo, en todo nuestro país podemos acceder a este tipo de alimentos y realmente forman parte de nuestras canastas de alimentación y podemos cubrir nuestro requerimiento de vitamina C. Tener una deficiencia de vitamina C es poco probable, sin embargo, hay pacientes que sí pueden presentar deficiencia de vitamina C, pueden presentar deficiencia de zinc. ¿Qué casos son estos? Casos de mala absorción, casos de pacientes que tengan alguna enfermedad que predisponga a que definitivamente no absorban correctamente este tipo de nutrientes. ¿Qué alimentos entonces disminuyen el sistema inmunológico? Nosotros tenemos, por ejemplo, que las bebidas alcohólicas definitivamente atacan a nuestro cuerpo, nuestras células benignas, porque son al final sustancias que son nocivas en exceso para la salud, entonces atacan nuestras células sanas y pueden ocasionar definitivamente que nuestro sistema inmunológico se pueda ver un poco afectado. El azúcar refinada también es un alimento inflamatorio, por ende se considera que también afecta bastante nuestro sistema inmunológico. Los embutidos, porque por su excedente de grasa saturada, también es un alimento que afecta notablemente nuestro sistema inmunológico. Las harinas refinadas en general, es decir, si estamos hablando de una harina integral no tenemos ningún problema, pero si hablamos de una harina refinada sí podríamos considerarla como un alimento que en general no debería de incluirse frecuentemente, ¿no? Ahora, las frituras en general también son consideradas como alimentos que podrían fomentar un poco la disminución del sistema inmunológico. Otro punto importante es el sueño. Dormir bien, adecuadamente, también ayuda a incrementar nuestro sistema inmunológico. El sueño forma parte, en general, de una vida saludable. Si nosotros no tenemos un sueño que abarque un aproximado de 8 horas,
en la noche y esto garantice una calidad del sueño, definitivamente esto va a generar que pueda afectar nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasa con este adulto mayor que tiene un riesgo de sobrepeso o tiene un riesgo de obesidad? ¿No? Que también hay casos de adultos mayores que lleguen con este estado nutricional. Se recomienda que si en ese caso ellos no han empezado desde ya hábitos alimenticios saludables, se recomienda que comiencen, porque a veces me dicen, pero ya estamos casi un año de una pandemia, no va a ser tan efectivo. Siempre es efectivo. No importa si comenzaron ayer, comienzan hoy, pero en realidad siempre va a haber un cambio hasta de estado de ánimo. Así que siempre es positivo empezar. Lo importante es tomar la decisión y comenzar a realizar esos cambios en los hábitos alimenticios. Una persona que tiene, digamos, sobrepeso u obesidad, en estos casos, se recomienda de todas maneras realizar actividad física. Ahora, definitivamente ustedes me van a decir, sí, pero mi familiar adulto mayor no va a estar saliendo al parque a exponerse y a realizar actividad física. Estoy 100% de acuerdo contigo. Sin embargo, igual, tomando los protocolos de seguridad con mascarilla, protector facial, podemos salir un poquito a caminar si tienen un parque cerca, ¿no? Definitivamente pueden salir a dar una vuelta al parque sin ningún problema con todos los protocolos de seguridad porque es un lugar abierto, ¿no? Definitivamente darse un par de vueltas al parque y posteriormente regresar a casa. Pero por otro lado, si hay algunas personas mayores que le tienen temor a salir, porque hay muchos casos que no desean ni siquiera salir al parque, se puede optar por actividades virtuales. Hay algunas municipalidades, y esto sí quisiera que lo tomen en cuenta, porque hay municipalidades, hasta los mismos establecimientos de salud del Estado y también privados, como por ejemplo eSalud, están colocando talleres gratuitos donde pueden realizar actividad física de manera online gratuita. Así que es bueno también que se contacten con sus propias municipalidades y pregunten si tienen talleres gratuitos online enfocados en adultos mayores. Ojo, todos ellos lo están enfocando en adultos mayores porque son los que han estado en confinamiento tanto tiempo y es necesario que realicen también actividad física. Y para el caso de adultos mayores con obesidad y sobrepeso, definitivamente el acompañamiento de actividad física junto con una alimentación saludable va a ayudar muchísimo a alcanzar, pues definitivamente, un estado nutricional mucho más óptimo. Ahora, a veces me preguntan si es que hay algún nutriente o si hay algún suplemento que sí o sí se tiene que considerar en la etapa de adulto mayor. Yo normalmente no soy partidaria de decir que hay un suplemento que tengo que dárselo a algún adulto mayor. A mi modo de ver, creo que todo tiene que pasar por una evaluación nutricional previa para poder darnos cuenta realmente si necesita un suplemento. Porque muchos a veces en consulta me dicen, señorita, ahora por el COVID necesito suplemento de vitamina C, necesito suplemento a veces me dicen de zinc, de magnesio, de esto, del otro. En realidad no es necesario que se suplementen automáticamente porque quieren incrementar el sistema inmune. No. A mi modo de ver, lo que viene de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros agricultores en general, es lo más maravilloso y nos proporciona la mayor cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo. Ahora, hay un nutriente en particular que sí, a mi modo de ver, en adultos mayores, ojo, siempre enfocando este punto importante, en adultos mayores se está optando por la suplementación, dada la coyuntura. Y quiero ser bien clara en esto, dada la coyuntura, porque esto quiere decir de que cuando empiecen a poder salir un poco más, cuando podamos, y ojalá sea lo más pronto posible, regresar a hábitos un poco más, digamos, comunes, a regresar a nuestro día a día, esto va a cambiar. Es la vitamina D. La vitamina D en adultos mayores sí se está suplementando, ojo. Ya, independientemente si el adulto mayor tiene los niveles normales en vitamina D en sangre. ¿Y esto por qué y cuál es el motivo? La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha sacado varios estudios de COVID y vitamina D. Y por eso hemos decidido realizar este live justamente porque nos pareció súper importante comentarles en general que los adultos mayores, al haber estado tanto tiempo en confinamiento, al haber pasado tanto tiempo en un estado en el que no han estado saliendo de casa, ellos son una de las poblaciones que más se han cuidado, ¿no? Entonces, definitivamente, ellos no
han estado expuestos a los rayos solares. Y actualmente, a pesar de que algunos ya estén vacunados o estén con la primera dosis, igualmente se están cuidando bastante. Entonces no están saliendo, no están teniendo la exposición al sol como normalmente se tenía. Y definitivamente la producción de vitamina D en nuestro cuerpo no está siendo la habitual. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? Que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en estos estudios que ha realizado, ha visto y ha planteado realmente que la suplementación de vitamina B2, de vitamina D, en realidad ayuda a mejorar el equilibrio inmunológico en general del adulto mayor y previene en general la hiperinflamación, es decir, previene la inflamación de nuestro cuerpo, lo cual ayuda muchísimo a poder, digamos, contrarrestar los síntomas graves del COVID. Ahora, han demostrado también que la suplementación de vitamina D en pacientes que estén, digamos, hospitalizados por COVID ha ayudado también. Es por eso que hay muchos pacientes, que yo no sé si aquí alguien me está escuchando que ha tenido algún paciente adulto mayor con COVID, salen con suplementación de vitamina D, ¿no? Es porque justamente la vitamina D se está viendo que tiene un efecto benéfico en la protección pulmonar y justamente por ese motivo se está suplementando también en pacientes COVID y también en pacientes, digamos, como método no preventivo, pero sí como para poder fortalecer a la persona, al adulto mayor, para contrarrestar cualquier problema que se pueda presentar. Cada persona, cada edad tiene un requerimiento distinto, definitivamente, ¿no? Entonces, esto pues definitivamente es un punto que se tiene que considerar. Ahora, a veces me preguntan y me dicen, ¿qué pasa con una persona que sí está saliendo? ¿Qué pasa si es una persona que, por ejemplo, pueden haber casos, viven cerca de la playa y están saliendo a caminar todo el tiempo, o es una persona que tiene una vida activa y sale seguido a caminar aproximadamente sus 30-40 minutos al día? Bueno, definitivamente esta persona yo garantizo que no debe tener una deficiencia de vitamina D, pero de todas maneras debería de pasar por una evaluación de un hemograma para poder ver realmente su cantidad de vitamina D que tiene en el cuerpo, para poder garantizar que realmente se encuentre en niveles adecuados, ¿no? En base a eso ya nos podríamos garantizar si es que realmente va a necesitar o no y en qué dosificación, porque cada persona es distinta, ¿no? Ahora, otro punto importante también es el zinc. El zinc, a veces me comentan que muchas personas quieren dosificarse de zinc, quieren suplementarse de zinc. Como les he hablado anteriormente, el zinc es un mineral que se cubre con alimentación. No se estresen mucho por eso, el zinc se cubre, no hay que preocuparnos tanto. Ahora, con la vitamina C también se puede cubrir. Hay algunos pacientes COVID que salen con suplementación de vitamina C. Hay algunos médicos, en general algunos nutricionistas, que suplementan vitamina C posterior porque han realizado la evaluación del paciente y han visto que no está cubriendo su requerimiento, y es por eso que les dan la suplementación, pero no quiere decir de que todos la necesitan. Eso es algo súper importante que tienen que considerar. Y les comento por qué, porque la vitamina C es una vitamina que no se acumula en nuestro cuerpo. La vitamina C es una vitamina que nosotros la consumimos. Imagínense que yo ahorita me tome un montón de suplementos de vitamina C. Bueno, todo se va a ir por la orina. Entonces es una vitamina que no se acumula. Es una vitamina que si nosotros nos excedemos en el consumo, la eliminamos a través de la orina. Entonces al final es una vitamina que definitivamente nosotros podemos estar gastando la plata en comprar una vitamina, cuando en realidad ya nos hemos excedido en el consumo y todo se está yendo a través de la orina, porque no se acumula. Entonces, para poder evitar eso, lo recomendable es justamente pasar una evaluación y ver realmente si se cubre o no el requerimiento de vitamina C. Hay personas que lo cubren, hay personas que no lo cubren. Entonces, ahí es donde se toma la decisión. No se olviden, si quieren hacer preguntas, pueden escribir en la casilla de abajo para poder responderlas posterior a lo que estamos conversando. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que han tenido oxígeno, por ejemplo, ¿no? O que están con oxígeno en este momento, están en casa, ¿no? Y a veces me preguntan en esos casos,
cómo se tiene que alimentar el paciente, ¿no? Yo quiero que coma porque necesito que se alimente. Sí, está bien, estoy 100% de acuerdo. Y hay un dicho muy grande que dice: enfermo que come se cura, ¿no? Y en realidad es muy cierto, pero definitivamente también hay un punto importante a considerar: no hay que forzar, no hay que presionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque definitivamente la alimentación también genera un esfuerzo, y el esfuerzo genera también un desgaste de oxígeno. Así que no los forcemos, no los presionemos tanto. Lo que se recomienda es fraccionarles las comidas, ¿no? Es fraccionarles las comidas y dárselas en pequeñas porciones durante el día, para poder garantizar de que en esa pequeña porción no lo estamos presionando, sino que más bien se está comiendo una cantidad en la que puede tolerar según su capacidad, y definitivamente en diferentes momentos del día. Fraccionándola estamos garantizando pues que estamos cubriendo su requerimiento. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de pacientes? Hay muchos casos de pacientes que tienen inapetencia, y a veces la inapetencia se da ya sea por los síntomas del COVID que están presentando, o también esta inapetencia se da muchas veces por la fatiga, el desgaste, el cansancio de la misma enfermedad. Y puede perdurar posterior al alta, ¿ya? Puede perdurar posterior al alta la inapetencia, y posteriormente poco a poco se va recuperando. Ahora, la inapetencia normalmente la he estado visualizando en pacientes o que han estado bastante graves, o pacientes que solamente han presentado pérdida del olfato y pérdida del gusto. En estos casos, definitivamente, pues imagínense, uno tiene un plato al frente y no lo huele, no lo siente. Creo que a muchos se les quitaría un poco el hambre. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es utilizar los otros sentidos que tenemos, como por ejemplo la vista. Intentar que sea lo más llamativo posible para garantizar de que al paciente lo animemos sabiendo que le estamos dando algo que le agrada visualmente, ¿no? Poco a poco ese gusto, ese olfato se va a ir recuperando. También hay pacientes que posterior al alta permanece uno de los dos o los dos que han perdido el gusto o el olfato. Ahora, también esta inapetencia puede darse por ya sea un cuadro de depresión, que se está viendo que es bastante común posterior al COVID. Entonces, hay varios puntos que tenemos que evaluar. Ahí el apoyo en general psicológico y psiquiátrico es 100% importante, ¿no? En realidad en geriatría trabajamos de la mano mucho con psicología y psiquiatría. Y en general en este aspecto es importante considerar el fraccionamiento de las comidas, como les había comentado, ¿no? Es preferible darle una pequeña cantidad pero que tenga una bomba de nutrientes y que se la coma, a darle un volumen grande y que no se esté comiendo todo. Entonces realmente nosotros, si le fraccionamos las comidas durante el día, estamos garantizando que en esas pequeñas cantidades se puede estar acabando toda esa cantidad según su tolerancia y su capacidad, y garantizar pues definitivamente que estamos cubriendo una buena cantidad de nutrientes. Definitivamente el fraccionamiento de las comidas va a depender. La cantidad de volumen va a depender de persona a persona, ¿no? Es por eso que yo no les puedo dar cantidades. Esto va a depender de cada persona, de los síntomas que tenga, ¿no? Del volumen que normalmente comía de alimentos, ¿no? Y de su capacidad gástrica, que la capacidad gástrica al final es el volumen que tolera cada persona. Ahora, a veces me dicen, es mejor si no me come, le doy licuados. Porque ya no tiene dientes, no los quiere usar, le doy todo licuado. No es una buena opción, a mi modo de ver. La consistencia licuada, en realidad, a mi parecer, es una de mis últimas opciones en cuanto a alimentación. Siempre tenemos que velar por la independencia y la autonomía alimentaria. Fomentar de que la persona mayor intente alimentarse solo y 100% independiente. Intentar que aún así nosotros sepamos que esta enfermedad lo tiene un poco cansado, ¿no? Síntomas que lo tienen un poquito fastidiado, garantizar un poco que nazca, sea voluntario, ¿no? Intentarlo. Hay pacientes que lo logran, hay pacientes que definitivamente no tienen esa tolerancia para poder hacerlo, o se frustran, y definitivamente tenemos que ir 100% con bastante acompañamiento en este caso, ¿no? Va a depender mucho también de la gravedad de la enfermedad. Ahora, ¿qué consistencias podemos ir pasando? Definitivamente, si el paciente tolera perfectamente los sólidos, entonces nosotros tenemos que en ese caso
el adulto mayor podemos hacer que siga comiendo, ¿no? Que siga comiendo alimentos sólidos y posteriormente, si vemos que realmente digamos, no lo tolera, no tolera los sólidos, sino que más bien quiere otro tipo de textura, hay que evaluar qué textura se le va a dar, no licuarla de frente, sino pasar a una siguiente textura, picada, ¿no? Posteriormente, si no tolera esa textura, se pasa a triturada y así sucesivamente. La primera opción no siempre va a ser licuada y eso es algo que yo quiero siempre recalcar. ¿Por qué? Y les comento la razón. Cuando una persona, especialmente un adulto mayor, la musculatura se ve afectada. Entonces, al verse afectada, ¿por qué? Porque es parte de la edad, a partir de los 40 años en general, empieza a disminuir la masa muscular de manera natural. Entonces a los 50 empieza a disminuir un poco más, a los 60 un poco más, a los 70 un poco más y a los 80, 90 más. Entonces nosotros tenemos definitivamente que esa pérdida de masa muscular va avanzando con el tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es frenarla, incrementarla, ¿no? Es decir, parar esa pérdida de masa muscular e incrementarla, ¿no? Dentro de lo que nos permita el cuerpo de la persona. Ahora, definitivamente eso no solamente sucede en las manos, sucede en los brazos, sucede en las piernas, sucede también en la musculatura digamos, toda la musculatura oral. Y esto ocasiona que cuando tienen un estado de postración o han estado mucho tiempo echados, han estado mucho tiempo en reposo, pueden perder un poco más de masa muscular, se corren este riesgo. Entonces, esto va a ocasionar definitivamente a que haya un riesgo de que la musculatura de toda la parte oral también, aparte de la musculatura de las piernas, de los brazos en general, se pueda ver afectada. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos es darle algo licuado, lo que vamos a ocasionar es que se acostumbre a comer este tipo de textura y cuando querramos regresar posterior a que superó el COVID, queremos regresar a la otra textura, ya va a ser mucho más tedioso que podamos regresar nuevamente a una textura un poco más sólida. Entonces, tenemos que ir paso a paso, no lanzarnos de frente a la parte licuada, siempre ir paso a paso, siempre evaluar si es que no tiene riesgo de atoro, evaluar muchísimo qué tipo de complicaciones y síntomas tiene, porque también hay algunos que tienen tos y la tos ocasiona también algunos riesgos de atoro o fastidio. Entonces, todo esto va a depender muchísimo también de los síntomas que presente el paciente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un síntoma de los más comunes de todos, aparte del olfato y el gusto, es la tos. Y la tos, al fin y al cabo, genera una irritación, puede generar hasta una inflamación. Entonces, la tragada de los alimentos es muy distinta y puede verse notablemente afectada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí que definitivamente podemos estar cambiando un poco la textura, porque un alimento sólido puede llegar al punto de raspar un poco o puede generar un poco más de dolor al momento de tragar por la misma tos, por la misma molestia que está presentando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que manejar este tema y ver bien qué tipo de textura se le va a dar al paciente sin afectarlo, ¿no? Sino que sea simplemente a corto plazo hasta que poco a poco vaya superando los síntomas y conforme a eso vamos ayudándolo a recuperarse también, ir cambiando y manejando esta textura de los alimentos. Ahora, cuando el paciente, digamos, ya superó el COVID, ¿qué pasa cuando ya lo superó? Nosotros tenemos ahí que la alimentación definitivamente va a continuar siendo una alimentación antiinflamatoria, va a continuar siendo una alimentación que no tenga alimentos tan irritantes, porque definitivamente si nosotros, imagínense, el paciente ha estado por un periodo prolongado con tos y le mandamos un alimento con ají amarillo, que es muy característico en muchas recetas de nuestro país, tenemos pues que lo único que vamos a ocasionar es que esta tos siga y le irrite la garganta. Entonces tenemos que ayudar al paciente a no tener alimentos irritantes dentro de su alimentación por un periodo de tiempo hasta que supere gran parte de los síntomas y también ayudar al paciente a tener una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Ahora, tenemos también que garantizar el tema de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, el tema del huevo, del pollo, de la carne, de la pavita. Y también qué pasa con las proteínas vegetales, porque a veces me dicen todo tiene que ser proteína animal, no necesariamente. También podemos optar por alimentos vegetales en realidad, ¿no? Podemos pasar alimentos vegetales y estos alimentos en general
en general van a ayudar, pero su único punto es que para poder lograr una buena cantidad de proteína, a veces necesitamos un volumen un poquito mayor, pero que lo logramos, sí lo logramos. Sí logramos llegar a la cantidad de proteínas, pero para poder lograrlo sí necesitamos una asesoría de todas maneras, porque una alimentación basada en plantas es diferente definitivamente, tiene que haber una asesoría para saber exactamente qué cantidad de proteína necesita cada persona. Ahora, si nosotros consideramos que es un paciente COVID o es un paciente que tiene alguna enfermedad que genere un requerimiento de proteínas un poquito más elevado, definitivamente en ese caso, ¿no? Llegar al requerimiento de proteínas es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos que el paciente tiene inapetencia, ¿no? Y a la par vemos que tenemos que fraccionarle la comida en pequeñas cantidades, es ahí donde a veces nos puede dificultar un poquito llegar a los requerimientos y podríamos estar necesitando una suplementación de proteínas, pero eso se da previa evaluación. ¿Qué sucede con los suplementos? Hay veces que hay pacientes que llegan con suplementos porque creen que los necesitan o porque los vieron en la televisión o porque se los recomendó la sobrina, el hijo, y en realidad a veces no necesariamente lo necesitan, ¿no? Y hoy en día creo que nuestro país en general, todos, en general, este país está pasando por una crisis económica fuerte, entonces creo que no estamos para gastar nuestra platita porque sí. Así que hay que cuidarla mucho, hay que cuidar el bolsillo más que todo, y aparte, si no se necesita un suplemento, no hay que comprarlo. Entonces, es preferible llegar al requerimiento con alimentos, ¿no? Incrementar tal vez un poquito el aporte de un alimento, ajustar el plan alimenticio con un alimento, a estar necesitando un suplemento que no necesariamente se necesita, cuando lo podemos dar con alimentos naturales y riquísimos de nuestro país. Ahora, definitivamente algo que yo siempre quiero recomendar aquí es también no bajar la guardia, en el sentido de que porque los adultos mayores se están vacunando, esto quiere decir de que ya, ahora sí podemos hacer reuniones familiares, podemos ver a la abuelita, al abuelito. No se olviden que si ellos están vacunados, ellos también transmiten el virus. Si es que a ellos les llega, no van a ser síntomas, pero probablemente, ¿no? Por el tema de que ya están vacunados, están con el refuerzo, pero en general ellos pueden seguir transmitiendo el virus a las otras personas. Entonces hay que tener mucho ojito y tener bastante cuidado con esto. De todas maneras no hay que bajar la guardia. Si están recurriendo a temas de deliveries, yo siempre recomiendo, y siempre cuando hablo con mis pacientes, es si no encuentras un alimento, no es el fin del mundo. Avísame y lo cambiamos por otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo arriesgar a una persona a que se vaya a la bodeguita tal, al mercadito tal, a buscar ese alimento nada más porque salía en el plan, porque lo mandó la nutricionista, cuando en realidad vivimos en un país en el que nos proporciona una variedad extraordinaria de alimentos, en el que un alimento no es indispensable, podemos cambiarlo por otro. Entonces, en general, eso también es súper importante que lo consideren. Si nosotros podemos recibir de un solo delivery todos los alimentos, es maravilloso, porque un pie más es un riesgo más. Y eso es algo que yo siempre se los menciono a mis pacientes para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si nosotros comemos, por ejemplo, no encontraron un zapallito italiano en la bodega, bueno, pueden cambiarlo por zapallo. No va a pasar absolutamente nada, pueden cambiarlo por calabaza, pueden cambiarlo por otro tipo de alimentos sin ningún problema. ¿No encontraron manzana? Bueno, se puede cambiar por pera. No encontraron pera, se puede cambiar por durazno. No hay ningún problema. En general, hay muchas veces que los pacientes quieren ese mismo alimento que les mandó el nutricionista, cuando ahorita no nos podemos dar el lujo de exponernos y salir a otros lugares solamente para conseguir lo que sale en el plan. Podemos cambiarlos. En realidad, para eso estamos, para darles apoyo, ¿no? Y poder darles toda la variedad que necesitan también. Ahora, no hay ningún problema en cuanto a temas de las menestras, porque a veces me dicen que el reposo, en el caso de los pacientes COVID, les genera muchos gases, flatulencias en cuanto a las menestras, y que por eso tienen miedo de dárselas. En general, es verdad que las menestras son alimentos bastante flatulentos, pero todo va a depender del método que utilicemos para prepararlos. En realidad, si nosotros remojamos la menestra desde la noche anterior y posteriormente al día siguiente volvemos a cambiar el agua y después la sancochamos con un poquitito de bicarbonato, estamos ayudando a que
toda esa, digamos, esos antinutrientes que pueden estar ocasionando estas flatulencias se vayan, se eliminen, se inhiben, y por eso ya al momento de cocinarlos también estamos fomentando y ayudando a que definitivamente sean mucho más digeribles. Siempre les recomiendo que si vamos a iniciar dándoles la menestra después de mucho tiempo de no haberla consumido, es ahí donde nosotros a veces podemos recurrir a este tipo de métodos que nos ayudan a manejar este tipo de problemas gastrointestinales, y definitivamente pues ahí cancelamos un poquito esos malestares que nos pueden ocasionar. Y en todo caso, si sigue generando malestar, dáselas más cocidas, porque mientras más cocidas se las demos, estamos ayudando mucho más a que sea más digerible. Así que eso es súper importante también a tomarlo en cuenta. Ahora, si tienen alguna pregunta, como les comentaba, pueden colocarlo en las casillas para yo poder estar respondiéndoles las dudas que presenten. A ver, me están comentando aquí si el yogur griego es mejor para los adultos mayores. En realidad, el yogur griego es una excelente opción para los adultos mayores, ¿no? Es un yogur bastante completo, es un yogur bastante natural. Siempre optar por las opciones más naturales posibles, ¿no? En general ahora están proporcionando bastantes opciones saludables de yogur griego, así que en ese aspecto no tenemos ningún problema. Y para los adultos mayores sí, es una excelente opción, es una opción bastante fuerte de calcio, bastante fuerte de proteínas, así que maravilloso. En ese aspecto no hay ningún problema. En el caso de la diabetes e hipertensión, es verdad, en la tabla del Ministerio de Salud se ha visto que hay 3 puntos importantes, los 3 primeros factores de riesgo de mayores complicaciones por COVID, ¿no? El primero definitivamente es obesidad, el segundo es adulto mayor. Tenemos que posteriormente vienen hipertensión y diabéticos, digamos, consecutivamente. Entonces nosotros sabemos que este tipo de enfermedades definitivamente son factores de riesgo importantes para el COVID. Entonces yo creo que es el momento perfecto, y creo que en general esta pandemia ha demostrado mucho que la nutrición al final es el mejor método preventivo. Así que si acompañamos de una buena alimentación, seguimos también el tratamiento médico que está recomendando su médico tratante, su médico de cabecera, y lo acompañamos de una alimentación saludable, una alimentación que se adapte a la enfermedad preexistente que ya tiene, independientemente si es diabetes o hipertensión en sí, o las dos, ¿no? Las cosas van a ir manejándose, va a irse controlando definitivamente. Hay algunos pacientitos que a veces han iniciado rápidamente, y algunos a veces dejan la medicación de la hipertensión, o algunos la medicación del colesterol. De diabetes a veces es un poco complicada, pero de todas maneras hay algunos que la van dejando por haber iniciado una alimentación saludable a tiempo, ¿no? Entonces, en algunos casos sí se puede manejar. Como les digo, la diabetes también puede ser un predisponente a disminuir la masa muscular, y en esto yo sí me enfoco bastante, porque si hay una complicación que yo he visto posterior al COVID, o que he visto más frecuente en los adultos mayores hoy en día, ha sido la sarcopenia, o como también se conoce como la disminución de la masa y fuerza muscular. ¿Por qué? Por el confinamiento, porque han dejado de realizar actividades, han dejado en general su día a día, están un poco más inactivos, justamente por querer cuidarse lo máximo posible, ¿no? Entonces el aporte de proteínas también puede verse afectado en la alimentación, y esto puede ocasionar un mayor riesgo definitivamente de sarcopenia, que viene a ser, como les dije, esta pérdida de masa y fuerza muscular. Entonces, ¿esto cómo lo podemos prevenir? Lo podemos prevenir iniciando desde ya un aporte de proteínas importante. Para eso necesito un suplemento. Como les digo, no se necesita necesariamente un suplemento. Tener una alimentación balanceada, podemos cubrir nuestro requerimiento de proteínas. Hay muy pocos casos en los que sí se necesita una suplementación, siempre y cuando se pase con una evaluación para ver realmente si hay un factor de riesgo, o si ya hay una sarcopenia diagnosticada, en la que ahí sí se necesita una suplementación para que vaya de la mano y podamos recuperarlo lo más rápido posible. ¿Y por qué menciono esto con la pregunta de la diabetes y la hipertensión? Porque cuando hay niveles de insulina un poco bajos en sangre, puede ocasionar un mayor riesgo de tener sarcopenia. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, a que definitivamente se ha visto en muchos estudios de que la insulina influye muchísimo en la producción de las fibras musculares. Entonces, definitivamente
puede afectar un poco también la producción de la masa muscular. Las proteínas, como les había comentado, que justo me están preguntando por acá qué tipo de proteínas, pueden ser en general tanto animales como vegetales, ¿no? Nosotros tenemos las proteínas vegetales que son extraordinarias también, ayudan a cubrir una muy buena cantidad. En casos ya de tratamiento de sarcopenia, en general solo proteína vegetal no vamos a poder llegar al requerimiento porque es un poquito alto. Así que en general nosotros tenemos que ahí sí recurrir a otro tipo de métodos, previa evaluación, pero en casos de que el paciente coma proteínas de origen animal, sí se pueden optar por definitivamente pollo, huevo, pescado en general, carne de res también, si es que no tiene ninguna enfermedad que digamos que no pueda consumirla, ¿no? En general se puede optar por una alimentación bastante variada, bastante mixta, en todo caso, en caso que el paciente la consuma. Entonces, en ese aspecto no tenemos problema. Las menestras también son un tipo de proteínas extraordinarias. La quinoa también es un tipo la reina de todos los vegetales. Entonces, en realidad, sí se puede llegar a cubrir si tenemos una alimentación variada. Se puede llegar a prevenir. Al momento de tratar, ya hay veces que, dependiendo de la gravedad, ahí sí se tiene que empezar a hacer una evaluación bastante completa, ¿no? Para poder ver realmente qué tipo de tratamiento se va a trabajar y siempre de la mano con un tratamiento farmacológico, que de esa parte se encargan los médicos, en cuanto a depresión muscular. Que en general, como les repito nuevamente, es uno de los casos, es una de las complicaciones que yo he estado visualizando que ha generado el COVID, ¿no? Una fuerte pérdida de masa muscular y normalmente a temprana edad. No necesariamente adultos mayores en sí de 60 años a más, sino en algunos casos de 50 a 60 años están presentando esta disminución de masa muscular notable y definitivamente pueden incrementar, se puede revertir con un buen tratamiento nutricional y un acompañamiento de asesoría. Si es diabético puede medirse el consumo de... A ver, espérate, no entendí. Si es diabético, debe medir el consumo de la quinoa. En realidad, la quinoa es un tipo de cereal que se divide, digámosle así, se divide en diferentes tipos de nutrientes. Un alimento no tiene un solo nutriente. Un alimento no quiere decir que se caracterice solo por proteína o solo por carbohidrato o solo por vitamina C. En general, la quinoa tiene un porcentaje de proteína, un porcentaje de carbohidrato, un porcentaje de vitaminas, de minerales, ¿no? En general, es un cereal y es un cereal que tiene una excelente cantidad de carbohidratos y fibra y también tiene una excelente cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, igual tenemos que medir siempre las cantidades en base a sus requerimientos, ¿no? Entonces, en ese aspecto no hay problema, ¿no? ¿Cómo saber cuál es la cantidad exacta? No se las puedo decir mucho porque no conozco al paciente, pero de todas maneras... sí se puede comer sin ningún tipo de miedo, porque la cantidad de fibra que tiene la quinoa, también acompañada con la proteína, ayuda muchísimo pues a que definitivamente el índice glicémico, la carga glicémica de la quinoa, que viene a ser, estas palabras las conocen muchos los diabéticos, en general es un poco, la disminuye, entonces ayuda muchísimo a que definitivamente los niveles de glucosa no se disparen. Pero sí la pueden comer sin ningún temor, eso es algo súper importante recalcar. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Igual siéntanse libres de hacer las preguntas que necesiten. Acá estamos para ayudarlos, encantados de poder haber transmitido un poco el tema de lo que venimos trabajando con los adultos mayores que han tenido COVID o los que están previniendo, ¿no? O los que ya están tratando la enfermedad o las complicaciones que les ha dejado. Así que yo encantadísima, nuevamente, mi nombre es Jimena Chávez, soy nutricionista de Libera y realmente encantada de poder estar por aquí y hasta una próxima oportunidad.